Muy buenas noches, nosotras somos Dos con Todo en este todavía 29 de enero, todavía es enero, Mon, ¿cómo estás? Sí, todavía nos quedan unos días, Dul, tienes que aguantar, de aquí al viernes. Para la quincena. Sí, todavía hay mucha información también. Sí, como siempre, gracias por estar con nosotras. Pues hace un par de minutos acaban de sentenciar a 17 años de prisión y 6 meses al influencer Fofo Márquez por tentativa de feminicidio. Sobre la larga historia que venimos contando del proceso de selección de candidatos para la elección judicial, el día de hoy el Tribunal Electoral dio una rueda de prensa en la cual pues pidió al Senado que se limite a solamente hacer la tómbola y no estar calificando, emitiendo juicios de valor sobre los aspirantes. Esto en un claro guiño a el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña. ¿Y en el Con Todo, Mon? Bueno, en el Con Todo les tenemos información sobre la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una revisión a en qué se invirtió el dinero para publicidad oficial en los últimos 2 años de la ministra Norma Piña como presidenta de la Suprema Corte, pero también del Consejo de la Judicatura Federal. Y llama la atención, Dul, porque pues la mayoría de estos recursos se destinan en campañas para hablar del trabajo que hace la Corte, justo en unos años, muy específicamente el 2024, un año en donde se habló de esta reforma que pues ya está vigente y por la que nos estamos preparando para la elección judicial de junio. En plena tensión del Poder Judicial y el Ejecutivo y también el Legislativo, pues un derroche en promoción por parte de la Corte. Entonces, una pausa y arrancamos, una pausita y arrancamos. Buenas noches, gracias por estar con nosotras en este 29 de enero, ya miércoles, mitad de semana. Gracias a quienes nos saludan, por ejemplo, Oscar, hola chicas, buenas noches, también Rodolfo Salas y Ana G. dice ahorita regreso, no Ana G., nuestra compañera Montserrat Antunes trae una buena investigación sobre promoción, sobre propaganda por parte del Poder Judicial en plenas tensiones con el Poder Ejecutivo y el Legislativo. Pero antes de ello, Mon, vámonos a la sección de Al Hilo sobre esta rueda de prensa que ofreció el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, particularmente el bloque que ha sido señalado por la oposición de ser simpatizante de la denominada 4T, me refiero a la magistrada presidenta Mónica Soto y a los 2 magistrados Felipes. Bueno, en esta ocasión han pedido a el Senado que se limite nada más a hacer el sorteo ya mañana, 30 de enero, como se anunció el día de ayer, y deje de hacer juicios de valor, quitar o meter nombres de esta lista que cuando trabajaba todavía, cuando no se desintegraba, el Comité de Evaluación del Poder Judicial dejó. Recuerden que con todo hemos dado seguimiento a la formación de estas listas y por parte del Comité de Evaluación del Poder Judicial eran un poquito más de 1,000 aspirantes. Bueno, acuérdense que pues en estas últimas horas el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, ha señalado que algunas personas de la lista de este comité son cercanos a Genaro García Luna, secretario de Felipe Calderón, sentenciado por nexos con el narcotráfico. Bueno, en esta rueda de prensa, la magistrada presidenta del Tribunal Electoral, Mónica Soto, y también los magistrados Felipe de la Mata y Felipe Fuentes estuvieron reiterando que como Tribunal Electoral son la máxima autoridad para determinar estas resoluciones en torno a la elección judicial. De plano dijeron no existen los amparos electorales. Particularmente el mensaje a el Senado. Los senadores no pueden hacer otra cosa más que correr la tómbola, es decir, no pueden determinar la idoneidad de los aspirantes. Escuchemos pues el mensaje que da el Tribunal Electoral al Senado de la República, particularmente al presidente del Senado,
Gerardo Fernández Noroña. Mandamos al Senado para que, sin emitir ningún pronunciamiento y ningún juicio de valor, aquí es importante dejarlo claro porque es algo que ha generado alguna inquietud. El Senado no va a hacer calificación de las personas inscritas en el Poder Judicial. El Senado lo único que va a hacer de manera pública, de manera transparente, es el sorteo, llámese tómbola, sorteo, insaculación, como gusten, pero no va a hacer ningún calificativo de idoneidad. ¿Por qué consideramos eso? Y me corregirán aquí los magistrados si caigo en alguna imprecisión. ¿Por qué consideramos esto? Porque consideramos que era la respuesta que más le favorecía a las personas que habían confiado en inscribirse por parte del Poder Judicial. Entonces, quedó trunco este procedimiento y en la etapa que nos encontramos es la etapa del sorteo y le dijimos, Senado, haz el sorteo, pero tú no vas a hacer calificación de idoneidad porque esto creíamos que podía dejar en desventaja por el hecho de que el propio legislativo tiene su procedimiento específico. Bueno, ahí está el llamado que hace la presidenta del Tribunal Electoral a unas horas de que ya inicie este proceso de insaculación de las y los aspirantes que se inscribieron con este comité de evaluación del Poder Judicial. Ya lo saben, mañana al mediodía inicia y va a haber transmisión también en... Ya tan rápido como mañana. Sí, va a haber transmisión en la página del Congreso y bueno, aquí también en los espacios de Sin embargo al aire, pues puede seguir, mantenerse informado e informada. Vamos a pasar con otra información particularmente en Estados Unidos. Hoy el presidente Donald Trump firmó la ley Laken-Riley, que ordena la detención de migrantes no autorizados por delitos menores, incluso si no han sido acusados o sentenciados, para procesarlos para su deportación. También adelantó que buscará enviar a migrantes que han cometido delitos graves a la bahía de Guantánamo. Esta ley, recuerden que fue promovida por la representante republicana Katie Boyd de Alabama y el senador Mike Collins de Georgia, y logró el respaldo de 46 demócratas en la Cámara de Representantes y 12 más en el Senado, a pesar de las críticas de la mayoría de los congresistas demócratas al considerar que esta ley viola el debido proceso. Recuerden que ha sido también muy criticada por personas defensoras de los derechos migrantes porque criminaliza a toda la población migrante, partiendo de un caso, el caso del asesinato de un estudiante cometido por un migrante en ese país. Y hoy también el presidente Donald Trump habló de cómo están alistando arreglar la bahía, instalar más bien en la bahía de Guantánamo las condiciones para que puedan recibir a 30,000 personas a quienes ha calificado como criminales. Vamos a escuchar qué fue lo que anuncia este día el presidente Donald Trump. Under the law I'm signing today, the Department of Homeland Security will be required to detain all illegal aliens who have been arrested for theft, burglary, larceny, shoplifting, assaulting a police officer, murder, or any crime that results in death or serious injury. Today, I'm also signing an executive order to instruct the Departments of Defense and Homeland Security to begin preparing the 30,000-person migrant facility at Guantanamo Bay. Most people don't even know about it. We have 30,000 beds in Guantanamo to detain the worst criminal illegal aliens threatening the American people. Some of them are so bad we don't even trust the countries to hold them, because we don't want them coming back, so we're going to send them out to Guantanamo. Y más tarde el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, calificó como un acto de brutalidad el anuncio de Estados Unidos de habilitar estas 30,000 espacios en la base naval de Guantánamo para recibir a personas migrantes. Les voy a leer qué es lo que escribió en su cuenta de X.
En acto de brutalidad, el nuevo gobierno de Estados Unidos anuncia el encarcelamiento en base naval en Guantánamo, ubicada en territorio de Cuba ilegalmente ocupado, de miles de migrantes que expulsa forzosamente, a los que ubicará junto a las conocidas cárceles de tortura y detención ilegal. Esa es la postura que da a conocer hoy el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel. Bueno, continuamos con información de Estados Unidos, proveniente particularmente de quien fue nominado por Donald Trump para ser secretario de Comercio, es decir, va a estar en la primera fila en torno a temas comerciales en el marco de las amenazas de los aranceles. Justamente habló al respecto. ¿Podría desistirse el gobierno de Estados Unidos imponer o no estos aranceles a México? Pero esto se va a decidir hasta abril, es lo que ha dicho quien sería el futuro secretario de Comercio, Howard Lutnick. Esta fecha difiere con la que ayer la vocera del presidente Donald Trump decía, a partir de lo que ya había señalado el primer día de su mandato, el 1 de febrero. Bueno, el secretario de Comercio plantea que sería en abril, después de analizar unos informes. Él estuvo precisamente en la audiencia de confirmación en el Senado estadounidense y ahí dio unas declaraciones interesantes, las voy a leer textualmente. Sobre esta amenaza de 25% de aranceles tanto a México como a Canadá por parte de, primero como candidato y ahora como presidente. No es un arancel en sí mismo, es una medida de política doméstica. Cierren sus fronteras y detengan el flujo de fentanilo que entra en nuestro país y también mata gente. Continúa, es un arancel para conseguir acciones en México y Canadá. Por eso que después dice, si se logra ver resultados de estas acciones esperadas por parte de México y Canadá, pues entonces se evaluará la aplicación de aranceles, pero esto será hasta finales de marzo o incluso en abril. Les informaremos sobre lo mismo después de obtener conclusiones de unos estudios, así lo está apuntando el futuro secretario de Comercio, Howard Lutnick. Es decir, lo que platicábamos, más allá de la política y de los secretarios los secretarios de su gabinete relacionados más con la política, pues él se limita a hablar de economía, de comercio, y no se va a determinar los aranceles hasta revisar posibles cambios que puedan realizarse a la estructura arancelaria y de esos estudios. Anótenle finales de marzo o hasta abril. Distinto, ¿no?, a lo que ya había amenazado Donald Trump del 1 de febrero. Sábado ya. Sí, bueno, ya hay un comentario de que esto se seguirá analizando. Y vámonos, Dul, con lo que ha opinado aquí en México el secretario de Economía, Marcelo Ebrard. Él afirmó que la automotriz estadounidense General Motors no trasladará su producción fuera de México, aunque sí reveló que se harán ajustes en su producción en Estados Unidos ante los posibles aranceles. Mar Barra, presidenta y consejera delegada de General Motors, comentó ayer que esta automotriz podría transferir parte de su producción de los vehículos que fabrica actualmente en México y Canadá a Estados Unidos. Esto si el presidente Donald Trump cumple con su amenaza de imponer aranceles tanto a México como a Canadá. Ante ello, Marcelo Ebrard, el secretario de Economía, dijo: nadie se va a ir de México porque las plantas más productivas las tienen aquí. Eso sería muy caro. Y estas declaraciones las hizo durante la asamblea anual de la American Society de México, que agrupa a empresarios estadounidenses con inversiones en el país. Lo que él también planteó es lo siguiente: van a aprovechar capacidad que no tienen utilizada en Estados Unidos. Él, hay que recordar que recientemente visitó la planta de General Motors en Detroit, Estados Unidos. También el secretario de Economía remarcó la confianza que hay entre los inversores en México, destacando el anuncio que ayer hace el gobierno federal sobre la inversión la inversión millonaria de esta empresa transnacional Nestlé. Anunciada ayer por la presidenta Claudia Sheinbaum. Bueno, hablando de la presidenta Claudia Sheinbaum, esta mañana en su rueda de prensa acostumbrada, pues anunció que iba a escribir una carta a Google. Estaba revisando si ya informó
sobre si ya la envió o no. Esto para hablar del cambio de nombre del Golfo de México a Golfo de América. Hablábamos primero lo de Guantánamo, lo de los aranceles, otra ocurrencia de Donald Trump. Esto fue lo que dijo. La escuchamos y pues nos vamos directamente al con todo, Mon. Por cierto, les informo que estamos redactando a través de Cancillería una carta a Google, porque ya lo vamos a explicar aquí mañana, cómo se componen los mares, qué es plataforma continental, qué es zona económica, porque tienen diversos, de hecho hoy el almirante nos estaba explicando en el gabinete de seguridad, es mar territorial, zona contigua, zona económica exclusiva y mar internacional. Entonces, si recuerdan, el decreto del presidente Trump tiene que ver con su plataforma continental, que es distinto a lo que es todo el Golfo. Entonces le estamos enviando una carta a Google, primero para decirle, bueno, supongo que Google Maps sabrá esta división internacional, porque no es una... Sabrá también qué organismo es el que le pone el nombre a los mares internacionales, mar internacional o alta mar. Y que correspondería en todo caso a la plataforma continental. Entonces, el día de mañana aquí les mostramos la carta que vamos a enviar el día de hoy, porque es muy importante pues que se ponga todo, como decimos, en su justo contexto de acuerdo a las publicaciones. Para poder cambiar un nombre de un mar internacional, pues no es un país quien lo cambia, es una organización internacional. Entonces, estamos enviando esta carta a Google, la vamos a enviar hoy, y mañana, si les parece, explicamos cómo se define esto, ¿no? Porque no puede ser nada más a definición de un país, sino pues un país tiene sobre su territorio, no sobre la parte que es mar internacional. Y recientemente salió un artículo ahí de hecho ustedes lo preguntaron, en un medio inglés, ¿no? De Telegram, que decía que para ellos sigue siendo Golfo de México, ¿no? Entonces, es importante para que se aclare, porque Google decía, bueno, es que, por ejemplo, el río Bravo, nosotros le llamamos Río Bravo y ellos le llaman Río Grande. Ahí pues hay una nomenclatura distinta, pero aquí pues hay aguas internacionales que tienen un nombre y compartimos plataformas, zonas económicas con Cuba, México y Estados Unidos en el caso del Golfo de México. Entonces es importante que se conozca y que se explique bien. Y por cierto, también le vamos a pedir que América Mexicana aparezca, que cuando uno ponga América Mexicana aparezca el mapa de la América Mexicana. Sí. Durante 2023 y 2024, años que se caracterizaron por las críticas al Poder Judicial, desde la Suprema Corte de Justicia y desde el Consejo de la Judicatura Federal, ambos encabezados por la ministra Norma Piña, se han gastado más de 34 millones de pesos en campañas publicitarias. En este Con Todo les vamos a contar en qué se destinaron todos estos recursos. En 2023 y los primeros 3 trimestres del 2024, que es la información con la que se cuenta hasta el momento, que es pública desde la Plataforma Nacional de Transparencia, pero también desde el sitio oficial de la Suprema Corte de Justicia, se sabe que tanto la Suprema Corte como el Consejo de la Judicatura Federal
han gastado más de 34.174.000 pesos en campañas y publicidad oficial. Esto durante la gestión de la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández. Recuerden que ella encabeza la Suprema Corte, pero también el Consejo de la Judicatura Federal. Estos 2 años que esta ministra ha estado al frente de la Corte, pues han estado marcados por el enfrentamiento entre los poderes ejecutivo y el poder legislativo, y bueno, con ella como representante del poder judicial. También algo que caracteriza el tiempo que ella ha estado al frente de este poder judicial es el recurso que se ha destinado a las campañas de publicidad, y campañas que se han visto, por ejemplo, en salas de cine, en el transporte público, en los medios de comunicación e incluso con el pago directo a algunos comunicadores. Esto es lo que muestran los datos públicos publicados por la misma Suprema Corte. En 2 años de su gestión, la Corte y el Consejo de la Judicatura han gastado estos más de 34 millones de pesos en servicios de publicidad oficial anunciados, por ejemplo, en el transporte público, en la radio, en medios impresos, pero también en material para redes sociales a través de agencias de marketing. Las campañas que se han compartido en estos últimos años se titulan, por ejemplo, La Corte Contigo, Independencia Judicial y Somos la Constitución. Con estas campañas, el Poder Judicial ha tratado de defender el trabajo de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura. Las cifras publicadas en el portal de transparencia de la Suprema Corte muestran que el gasto del 2023 en esta parte, en publicidad oficial, fue de 22.517.996 pesos, y hasta el tercer trimestre del 2024 se calcularon 11.656.132 pesos en publicidad oficial, que suman 34.174.129 pesos. En el 2023, el primer año de la ministra Norma Lucía Piña como presidenta de la Suprema Corte, la inversión en publicidad oficial desde la Corte se centró en campañas de comunicación. Por ejemplo, una que se llama La Corte Contigo, que tuvo 2 etapas. También otra campaña que se describió como México invierte en justicia. En total, esas y otras 3 estrategias de comunicación, otras 3 campañas de publicidad, además de la promoción del informe anual de labores de ese año, fueron financiadas con recursos de 73 contratos de los 129 que se suscribieron en ese año, en el 2023. Y estas campañas en total representaron unos 15 millones de pesos, las campañas que se promocionaron en 2023. Entre los más costosos, es decir, los contratos para los que se pagó más durante 2023, destaca uno que se otorgó a Cinépolis para que se promovieran parte de esta campaña en las salas de cine, en spots de 30 segundos. Ustedes están viendo en pantalla un comprobante de este contrato que firman, y es de la Suprema Corte, lo está suscribiendo con el proveedor, que es Cinépolis, spots de 30 segundos, y para eso se pagó 580,000 pesos. La intención, como lo pueden ver, es que tendría más de 13,000 impactos en diferentes salas de cine en distintas ciudades del 14 al 27 de diciembre del 2023. Este fue el contrato más caro que se pagó en el 2023 para publicidad oficial. Le sigue, por ejemplo, otro por 487,375 pesos para anuncios en los andenes del Metrobús de la Ciudad de México y del Mexibús en el Estado de México. Es decir, lo que nos muestra esta información es que además del pago a medios de comunicación durante ese 2023, cuando se registran protestas de parte de ciudadanos, pero también comentarios, por ejemplo, desde del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, de legisladores de Morena en contra del Poder Judicial por los excesos, por ejemplo,
Bueno, a la par de eso, en el 2023 se estaba destinando parte de este recurso a campañas de publicidad oficial en la Suprema Corte. Y también ese año, en el 2023, el Consejo de la Judicatura Federal, que también está a cargo de la ministra Norma Lucía Piña, pagó 7.318.000 pesos en 82 contratos, todos para difundir los avances del trabajo realizado por la Corte y también como parte de otra de las campañas que en ese año se difundió, llamada Somos el Consejo de la Judicatura. Particularmente el Consejo de la Judicatura en lo que más gastó en ese año, en el 2023, en materia de publicidad oficial, fue a la agencia de marketing Digitalera. A ella le pagó 500,000 pesos para difundir distintos mensajes en redes sociales, pero también destaca, por ejemplo, otro contrato de 298,584 pesos a ISA TV, la encargada de hacer estos spots que, si ustedes han utilizado el metro de la Ciudad de México, seguramente han visto. Esos spots se publican en el metro. Entonces, está por un lado los gastos de la Suprema Corte y de la Judicatura Federal, que al final de cuentas pues los encabeza la ministra Norma Lucía Piña. Rodolfo Salas te está preguntando, o sea que Norma Piña también se dedicó a malgastar los recursos públicos en publicidad oficial, también conocida como propaganda. Sí, pues son recursos que los institutos pues designan para esa materia, para la parte de comunicación social, de comunicación oficial, pero también esa parte que nos llama la atención es, pues, primero todo lo que se invirtió y sobre todo que las campañas del 2023 pues estuvieron muy muy enfocadas en decir nosotros somos la Corte, o sea, es decir, en defender pues lo que son como institución, a la par de que recibían, ¿no?, por distintos frentes las críticas específicamente por esta cuestión del derroche. Entonces, en resumen, hasta el momento, Mon, más de 34 millones de pesos en publicidad oficial en 2023 hasta septiembre de 2024, es decir, el tercer trimestre del año pasado, y el que más desembolsaron, 580,000 pesos para salir 30 segundos en un spot en el Cinépolis. En salas de cine de Cinépolis. Curiosamente, en diciembre de 2023, el mismo mes en que, de acuerdo con Milenio, se reunieron en la casa de un ministro, González Alcántara Carranca. En fin, Mon, fuera del aire te decía que me llamaba la atención que en tu texto, en tu investigación, planteabas que también se le dio a periodistas. Te preguntaba si sí venían los nombres de periodistas. A ver, cuéntanos. Sí, en estos contratos que son públicos por el portal de transparencia y que se encuentran en el sitio web de la Suprema Corte, están, por ejemplo, los contratos que se entregaron a el comunicador Víctor Manuel Gamboa Arzola, acreditado con el portal web Caudal Informativo, es el que estamos viendo en pantalla. Y el medio, Caudal Informativo, Víctor Manuel Gamboa, para la campaña Informe de Labores 2023. Y ese es el con menos recursos destinados, ¿no? Para este sitio web, para que se difundiera esta campaña, el Informe de Labores del 2023, del 8 al 18 de diciembre de ese año. Pero, por ejemplo, también a las periodistas Raquel Flores Chávez, a cargo del sitio web Entera TD, así se escribe todo junto, y María Eugenia Rojas Sánchez, del portal Maru Rojas Reportera, se les entregó de parte de la Suprema Corte 170,663 pesos. Ese que estamos viendo en pantalla es la factura de uno de los contratos que suscribe, pues está ahí el nombre, Raquel Flores Chávez, que como les comento, está a cargo de este sitio web Entera TD. Y también hay otro registro de un pago de 78,106 pesos a nombre de la periodista Yasmín Alessandri. Ella tiene un sitio web que se llama La Política Me Da Risa, así se llama, pero pues recibió también un contrato de más de 78,000 pesos en el 2023. Mira, le estamos viendo ahí en pantalla.
justo para esta Unos campaña. 70,000, casi 70,000. Para- Del septiembre, del 12 de septiembre al 12 de noviembre, bueno. Y esta es para la campaña Somos Consejo de la Judicatura Federal. Síguele. Que voy a buscar cuánta audiencia tiene la política, me da risa. Bueno, está bien. Mientras les sigo contando. Los reportes del 2024, actualizados hasta el tercer trimestre de ese año, muestran que la Corte pagó 2.866.000 pesos en 56 contratos relacionados con publicidad oficial. Los más beneficiados fueron la empresa La Guerrilla, así se llama, y a ella se le encargó la realización de 10 murales en la Ciudad de México, en el Estado de México, en Monterrey, en Guadalajara y en Cuernavaca. Para eso se pagaron 348,000 pesos. Y un dato que tal vez les llame la atención, como a nosotras, el segundo contrato más caro para comunicación oficial en el 2024, en los primeros 3 trimestres, fue para la revista TV y Novelas, con 246,000 pesos. Esto para la difusión de una campaña en el marco del 8 de marzo, del Día Internacional de las Mujeres, como están viendo ustedes en pantalla. Es, pues bueno, de Televisa, pero... Ay, güey, 122,000. Ahí se precisa que es para que se difunda, que se publica desde el 6 de marzo. En el marco del 8M. Okay. En el marco del 8 de marzo. Y pues sí, eso en el 2024. Y antes de entrar acá, antes de conectarnos en vivo, les estaba comentando, Dul, que aunque eso fue el segundo contrato que más costó en materia de comunicación oficial en el 2024, no es el único que se pagó para TV y Notas. Les estaba aquí sacando el dato. Hay otro también que se suscribió por la Suprema Corte de Justicia ese año por 127,561 pesos para una plana completa en esta revista. Y esto por eso también como parte de otra de las campañas. Una es el 8 de marzo y la otra para Somos la Constitución. Estas campañas que estuvieron impulsando desde la Suprema Corte. No es el único medio al que se pagó, al que se les pagó cantidades pues altas para difundir campañas oficiales. Está bien, por ejemplo, destacan Reforma, está Proceso, El Universal, Publimetro, La Jornada y Milenio también, El Heraldo. Todos estos medios están entre la lista de los medios que recibieron recursos públicos en el 2024 para difundir estas campañas a favor del trabajo de la Suprema Corte de Justicia. Pero también te clavaste con datos de la presidencia anterior. Sí, para hacer para definir y encontrar más o menos las diferencias, ¿no? entre estos dos últimos años. Recuerden que todavía en 2022 el ministro presidente de la Suprema Corte era Arturo Saldívar. Él en ese año, en el 2022, el último en el que estuvo al frente, firmó 213 contratos por 14,730,163 pesos, y en ese año, 2022, los 2 contratos más costosos se entregaron a Televisa, los dos más costosos, uno por 674,999 pesos y otro por 599,000 pesos. Y también en ese periodo, el Consejo de la Judicatura suscribió 58 contratos por 7,995,000 pesos, y los 2 más altos, los contratos más caros, fueron para El Heraldo de México y para Proceso. También, por ejemplo, entre el 2021 y el 2022, que fueron los últimos años del ministro Arturo Saldívar al frente de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura, también los datos públicos muestran que se suscribieron 2 contratos para
el portal web de periodista Jorge Fernández Menéndez, y pues en total fueron por 80,150 pesos. Esto pues para plantearles, para comunicarles a ustedes que también en estas gestiones se han reportado estos pagos directamente a portales que están a cargo pues de periodistas que ponen tal cual sus nombres en sus sitios web. Facturan estos comunicadores. Pero entonces, ¿cuál fue la conclusión entre los primeros 2 años de la ministra presidenta Norma Piña en cuanto a gasto en publicidad oficial y el de cuando era presidente Saldívar, ahora integrante del comité de evaluación? Que estos 2 años de la ministra Norma Lucía Piña, pues el gasto se ha enfocado en estas campañas a favor pues para limpiar la imagen de la Suprema Corte, ¿no? Estas campañas que les decía, somos la Constitución, independencia judicial, también una frase que fue la que se usó desde la Corte para ir en contra de la reforma al Poder Judicial. La mayoría de los contratos que se firmaron en 2023 pues fueron precisamente para campañas enfocadas en esta parte, en defender, en hablar de las ventajas, de lo bueno que tiene la Suprema Corte y sobre todo también pues la parte, lo que les decía, lo que les comentaba Dul, destaca la variedad de medios por los que se publicitó la Suprema Corte en estos 2 años con Norma Lucía Piña, en 2023 y 2024, porque sí hay registros de más pagos, por ejemplo, también para estos anuncios que se ven en el transporte público, para los murales, que es de los contratos que les comentaba, que son los que destacan, murales y spots que se publicaron, que se difundieron en el transporte público, pero también para redes sociales. En redes sociales, en estos 2 años, 2023 y 2024, en comparación con lo que se reportó en los últimos 2 años de gestión del ministro Arturo Saldívar, pues sí hay más presencia de pagos de recursos en comunicación oficial, específicamente en redes. Perfecto. Mon, solo por poner un ejemplo, nada personal contra la colega Yasmina Alessandrini, pero era un ejemplo de una de las periodistas que recibió publicidad oficial por parte del Poder Judicial. A ver si me puedes corregir si fue en el 23 o 24. Resulta que La Política Me Da Risa, que recibió, ahorita me recuerdas porfa el monto, más que medio es una columna, la publica Yasmina Alessandrini en el diario El Universal, y además también trabaja en la revista Siempre. Ya la conocen perfectamente bien, la ubican perfectamente bien. La revista Siempre pues es de Beatriz Pajés, una periodista y política priista que abiertamente pues es anti 4T y ha reproducido el mismo discurso a favor del Poder Judicial. Entonces, nada más para diferenciar las posturas de cada uno, y pues ahí está. Este es el tipo de periodistas que están recibiendo esa publicidad oficial. Sí, querías que te recordara, ¿no? ¿Cuánto fue el contrato que se firmó para la política? Para ellas, ajá, sí. En 2023, de parte del Consejo de la Judicatura, 69,600 pesos ese contrato para hacer publicidad en el sitio web de esta periodista. Uh-huh. La Política Me Da Risa, para banners que se utilizaron en el sitio web. Excelente negocio entre la política y los medios. Aquí te tienen un mensaje, Tiburcio Moreno Olivos. Monse, muy buena información. Bueno, dice Dulce y Monse, pero en esta ocasión tú estuviste rascándole a esto. Puro y Duro Chayote 08, gracias por comentar. Jorge Torres, no importa lo que hagan esos corruptos de la Corte, sus días están contados por tranzas, la reforma va porque va. Y quiero un espectacular de la ministra Norma Piña en el periférico.
pero tras las rejas, dice 08, bueno, ya es su comentario. Ya no lo leíste completo antes de leerlo para acá. En fin, Mon, ¿algo que gustes agregar? Nada más les decía esta parte de las redes sociales, porque se los dije así nada más, como sin el dato, pero por ejemplo nada más en 2024 el pago a una agencia que se llama Mercadotecnia de Solución, nada más para Instagram, para mensajes en Instagram, se le pagó en el 2024 $70,000, es decir, $70,000 para materiales en Instagram, otros $70,000 también para más materiales en Instagram y otros $70,000 para Facebook. Entonces, a eso me refiero con que se diversificó los gastos en publicidad oficial de parte de la Corte en 2023 y en 2024. Perfecto, pues mañana, ¿verdad? Encuentran en el texto en la web sitio sinembargo.mx. Y pues mientras tanto, gracias por sus comentarios, sus likes, y nos pasamos también a la gustada sección de Al Cierre. Pues les decíamos al inicio de este espacio, Fofo Márquez ya fue sentenciado a pasar 17 años en prisión, señalado por el delito de tentativa de feminicidio. El influencer mexicano llamado Rodolfo Márquez, mejor conocido como Fofo Márquez, fue condenado ya a 17 años y 6 meses privado de la libertad. Un juez le dictó esta sentencia tras ser declarado culpable por el delito de tentativa de feminicidio contra Edith N., una mujer a la que atacó a golpes en el estacionamiento de un centro comercial ubicado en el Estado de México. La sentencia hacia este joven de 26 años fue emitida la tarde de este miércoles 29 de enero. Además, el influencer tendrá que pagar una multa de más de $67,000 y además de una multa, reparación de daños por más de $277,400. Edith, la mujer que lo denunció, la víctima de este ataque, señaló a los medios lo siguiente después de salir de la audiencia. Me vi intimidada en la audiencia por su mamá. Me vi intimidada en la manera en la que me vio. Demasiado, tengo miedo. Mi vida ha cambiado en todos los aspectos. Es decir, a pesar de que ya lo sentenciaron 17 años y 6 meses privado de la libertad a este influencer, pues está señalando la víctima que la mamá de Rodolfo Márquez pues la intimidó y hasta el momento sigue sintiendo miedo. De hecho, responsabilizó a esta familia de Rodolfo Márquez por si le pasa algo a ella, Edith, o a la familia de Edith. También opinó Edith, a mí se me hace que no era una sentencia justa estos 17 años más las multas, para mí eran muchos años más, se lo pedí directamente al juez, pero al final la decisión pues finalmente es la del juez. Pues por las tendencias se sabe que Rodolfo Márquez, Fofo Márquez, es muy conocido en cierto sector, pero para quienes no lo conocen, Mon. Sí, para quienes no lo conocen tienen que saber que tiene 26 años, es joven, y él se ha hecho famoso porque pues ha protagonizado distintas controversias, específicamente pues como creador de contenido, y porque en estos videos que publica se describe como un niño millonario. También se caracteriza por mostrar su vida pues, basada en los lujos. Y hasta antes de ser detenido, él presumía que era pues prácticamente intocable. También es conocido porque él heredó pues una fortuna importante, una herencia importante de parte de su padre, Rodolfo Márquez Flores, un empresario mexicano que inició en la industria del calzado y después en el mercado de las gasolineras. Durante muchos años, el padre de este joven muere, Rodolfo Márquez, y a partir de esta herencia que recibe es que empieza a publicar que tiene muchas riquezas y que prácticamente, les decía, se describía como alguien que era intocable. Y también lo que destaca es que durante este caso, pues incluso también las personas que lo siguen en redes sociales, pues estaban como pidiendo un poco de
reducir clemencia. Reducir la sentencia. Hoy la sentencia que se va a conocer es de 17 años privado de la libertad, además de esta multa que deberá pagar. Todavía se puede apelar, todavía la sentencia se puede apelar, pero lo que estamos viendo es que la puede apelar tanto él como Edith, la mujer que lo denunció, si no está conforme con los años que designaron, 17 años y 6 meses privado de la libertad en el Estado de México, que fue donde fue detenido. Fofo en la cárcel, reencuentro con sus seguidores, dice Pancho L. Yarencia G coincide con que 17 años son poco. 17 añitos tras las rejas por violentador feminicida. Bueno, también comentábamos que sí tiene antecedentes de conductas de violencia más allá de lo que se logró grabar en este ataque a Edith N. Pues, Mon, vamos a pasar de página informativa porque hay un corte informativo. De hecho, nos los estaba alertando aquí en el chat en vivo, a quien le agradecemos. Le doy el crédito. Iraíz Castro L, gracias por la alerta y pues se lo damos a conocer al resto de la audiencia. Todos los despegues y aterrizajes están suspendidos en el Aeropuerto Nacional Ronald Reagan en Washington, Estados Unidos, informaron las autoridades aeroportuarias luego de un incidente. Todos los despegues y aterrizajes han sido suspendidos en este aeropuerto. El personal de emergencia está respondiendo a un incidente aéreo en el aeródromo. La terminal permanece abierta. Actualizaremos la información. Esto escribió el aeropuerto en la red social X. Las autoridades confirmaron que una pequeña aeronave cayó en las inmediaciones del aeropuerto, cerca del río Potomac, según el Departamento de Bomberos de Washington. Y pues estamos viendo en pantallas imágenes del aeropuerto ya de noche, luego de este incidente aéreo. Sí, recordarles que es información también en desarrollo, por eso es lo que sabemos hasta este momento, y que es información que publica directamente el Aeropuerto Nacional de Ronald Reagan en Washington. Pues ahí estamos. Y ahora sí me paso a la que tenía planeada darles en esta sección del cierre, porque hemos hablado en este espacio sobre la relación, cómo se alinearon los multimillonarios tecnológicos como Elon Musk, como Mark Zuckerberg, como Jeff Bezos y demás a Donald Trump. De hecho, estuvieron presentes en casi primera fila en su toma como presidente de los Estados Unidos el 20 de enero pasado. Bueno, resulta que Mark Zuckerberg y Donald Trump tenían un asuntillo pendiente, un pasado. Recuerden que cuando fue el asalto al Capitolio, en 6 de enero del 21, luego de que Donald Trump da un discurso donde sugiere que fue un fraude electoral y no reconoce la victoria de Joe Biden, alborota a sus seguidores, y mucho de esto, además de esa rueda de prensa, fue a través de sus redes sociales, entonces Twitter, su Facebook y su Instagram. Entonces, la ahora Meta pues le vetó sus redes sociales. Meta es dueño de Facebook e Instagram, y entonces pues eso finalmente derivó en que él creara su propia red social, Truth Social, pero también derivó en que pues el presidente demandó a Meta. Bueno, ya llegaron a un acuerdo, ya es presidente de Estados Unidos, y la empresa Meta acordó pagarle $25 millones a la ahora presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para resolver esta demanda interpuesta por el republicano por haber sido vetado por Facebook e Instagram justamente después del asalto al Capitolio. La agencia Bloomberg platicó con John Cole, el abogado de Trump, y él asegura que Mark Zuckerberg llegó personalmente a este acuerdo con Trump durante una visita que tuvieron en el búnker allá que tiene Trump en Florida, Mar-a-Lago, y entonces tuvo que ir precisamente Zuckerberg en persona a tratar de llegar a un acuerdo. Meta contribuirá entonces, de estos $25 millones, $22 millones se van a ir a la biblioteca presidencial y otros $3 millones para otros usuarios de Facebook de Meta que también presentaron una demanda por haber sido eliminados de la red social. Esto lo detalló el abogado. Mark Zuckerberg recientemente, pues también lo dimos a conocer, flexibilizó las restricciones
en contenido en Facebook, dio un discurso sobre la libertad de expresión que iba muy en línea con lo que ha dicho Donald Trump. Y de hecho este sector de conservadores de afines a Trump pues dicen que ya en Facebook ya no podían expresar sus posturas porque eran atacados por los que ellos denominan woks, si los progresistas, los de pensamiento de izquierda. Entonces, pues ahí está, al ser vetado de Facebook y Twitter, entonces Trump trasladó la mayoría de sus comentarios a esta propia red Truth Social. Los últimos comentarios del abogado respecto a este acuerdo de que una empresa tiene que pagar $25 millones al presidente de Estados Unidos por haber sido vetado en 2021 sus redes sociales por haber ocasionado este asalto al Capitolio, dice lo siguiente el abogado: me alegro de que se haya acabado, Meta debía pagar esa cantidad de dinero porque hicieron algunas cosas bastante malas en 2021, esa es la interpretación de la defensa del ahora presidente Donald Trump. Ahí un capítulo más de esta relación entre empresarios tecnológicos y el ahora presidente Donald Trump. Y al final le va a pagar Zuckerberg, aun cuando ya fue de visita a su casa en Mar-a-Lago, cuando ya lo vimos muy... Jugaron golf, como típicos empresarios llegando a un acuerdo, negociando. Y ahora pues también que estaba en su toma de protesta. Aún así va a tener que pagar Meta. Pues sí, ya lo decíamos, se alinean a el trumpismo. Mon, te dejo con el tema de Alemania. Sí, hoy les tenemos información que comparte la cadena Deutsche Welle, la cadena alemana, sobre un experimento que ya se puso en práctica en Alemania. Ya 50 empresas de la industria, el comercio y los servicios están probando tener una semana laboral de 4 días. Porque pues en otros países se ha notado que ha tenido efectos positivos. Los vamos a dejar con este video para que ustedes también lo vean y nos sigan dejando sus comentarios. Aquí lo seguimos leyendo. Con eso nos vamos a despedir. A ver si en producción también nos dan 4 días nada más de programa. No creo, Dul, pero... No, porque los viernes son de sondeo. Pero bueno, hoy, mañana es jueves. Ilse García, gracias en producción, Ana de la Torre en diseño y a Luis Mata en operaciones. A Timón por tu compañía esta noche. Nos vemos mañana y gracias a todas y todos por estar acá conectados. Descansen.